I wish I had an angel for one moment of love. I wish I had your angel tonight. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, dependiendo del lado de la latitud donde estén. Mi nombre es Luis Alejandro González, he sido entrenador de deportes de resistencia por más de una década y este es un espacio de encuentro donde charlaremos sobre conceptos básicos, diferentes temáticas, metodología del entrenamiento, algunas preguntas y respuestas provenientes de todos los oyentes y sobre todo un espacio de intercambio entre nosotros, otros entrenadores y los atletas para hacer de este mundo del deporte un lugar mucho más transitable, mucho más entendible y cada vez más profesional. Acompáñenme en esta aventura. Hola, ¿cómo están? Hemos logrado llegar a nuestro capítulo número 14 de Anatomía y Fisiología del Ejercicio, en donde ahora vamos a hablar de la metodología del desarrollo del primer umbral aeróbico o umbral de lactato, como lo quieran escuchar o lo han escuchado nombrar en varias formas. Y para poder simplificar esto, voy a contar la historia de uno de mis ídolos y héroes, que lo he entrevistado varias veces, que es Mark Allen. Y tratando de explicar su sistema de entrenamiento para que se pueda entender cuál era el conocimiento profundo que este hombre tenía sobre el concepto de base aeróbica y su desarrollo y por qué se apoyaba en el entrenamiento suave en las primeras etapas del ciclo formal de entrenamiento para prepararse para la competencia principal, que para él era el Ironman de Hawái. Y de alguna forma, en la segunda parte de este podcast vamos a tratar de dar argumentos y métodos probados que han sido puestos a prueba para el desarrollo de este primer umbral, y posteriormente en la tercera parte voy a tratar de dar todos los argumentos para tirar abajo todo lo que voy a decir en las dos primeras partes de este capítulo. ¿Por qué? Porque una verdad es la resultante del contraste de varias ideas, del choque de estas ideas y de tratar de encontrar los puntos en común y los puntos que son discordantes en estas ideas. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la historia de Mark Allen. El californiano Mark Allen es un atleta que es recordado por su dominio del deporte, el Triathlon Ironman Hawái de 226 kilómetros, posiblemente uno de los eventos de resistencia más difíciles de un día en el mundo. La carrera atlética de Mark Allen comenzó en 1968, a los 10 años, cuando comenzó a nadar de manera competitiva. Durante los siguientes 12 años, siguió un programa de entrenamiento cuyo régimen se basaba en una filosofía simple: hacer más rápido más. Si pudiera entrenar más distancia y más rápido, entonces seguramente correría más rápido. O eso pensaba. Allen concluyó que sus resultados con este programa de entrenamiento eran mediocres en el mejor de los casos. Hacer más rápido solo funcionaba para aquellos tan talentosos que su genética iba a anular la locura de su entrenamiento y llevarlos a la grandeza de todos modos. La transformación de Allen de nadador agotado al mejor triatleta del mundo comenzó en 1981, cuando vio a Julie Moss, la atleta que más tarde se convertiría en su esposa, arrastrarse drásticamente hacia la meta de la competencia Ironman de Hawái de ese año. En cuestión de días decidió probar el triatlón, participando en su primer triatlón estándar, terminando en cuarto lugar en un evento exigente para el cual no se había entrenado. Aprendió dos hechos cruciales. Primero, descubrió que tenía una habilidad natural en este deporte. Los tres atletas que terminaron por delante de él en esa carrera eran los tres mejores del mundo en ese momento: Dave Scott, Scott Molina y Scott Tinley. Segundo, aprendió que la carrera de triatlón no terminaba hasta la línea de meta. En todas sus carreras de natación había aprendido que una vez que quedaba rezagado, no podía mejorar su posición, por lo tanto, se había programado para el fracaso. Sin embargo, en su primer triatlón descubrió que la perseverancia sería recompensada. Al ser más paciente, pudo adelantar a aquellos corredores que lo habían superado antes de la meta.
En ese momento, su entrenamiento continuó basándose en el antiguo modelo de hacer más y más rápido. Sus resultados fueron nuevamente impredecibles, en parte porque, a diferencia del deporte de natación sin carga de peso, el componente de carga de peso de correr introdujo un componente adicional perjudicial. La carrera de Allen como triatleta profesional de tiempo completo comenzó en 1983, cuando participó en su primer triatlón Ironman de Hawái, después de haber ganado su primer triatlón de Horny Toil Half Ironman en San Diego en 1982. En el mismo año ganó el Campeonato Internacional de Triatlón de Niza. Su historial en los triatlones de Niza y Hawái es un récord que sin igual y quizás inigualable, ya que Allen se convirtió en el mejor triatleta del mundo en las distancias estándar, 51,6 km, intermedias y Ironman durante más de una década. Ganó 66 de las 96 carreras en las que participó, terminando entre los tres primeros en el 90% de sus carreras. Entre 1988 y abril de 1991 fue invicto en 20 carreras. También fue el primer ganador de la distancia olímpica del Campeonato Mundial de Triatlón de la Unión Internacional de Triatlón en Avignon, Francia, en 1989, y es el único triatleta que ha ganado la triple corona con la victoria en Zofingen, Niza y Hawái el mismo año, en 1993. Su carrera de 15 años como triatleta profesional terminó con su última victoria en el triatlón de Ironman de Hawái de 1995 a los 37 años. Su éxito constante recuerda a la dominancia de Pablo Nurmi logra en la carrera de fondo de la década de 1920. De hecho, podría ser apropiado sugerir que Allen es el triatleta a lo que Nurmi fue a la carrera de fondo en la década de 1920. Otro punto de inflexión en la carrera de Allen fue en 1984, cuando conoció a Philip Maffeston, un kinesiólogo aplicado que sugirió que Allen estaba entrenando demasiado duro para tener éxito de manera continua a mediano y a largo plazo. En consecuencia, propuso que Allen debería entrenar con menos intensidad durante un periodo de 3 meses al año. Usando la fórmula de Maffeston, se animó a Allen a entrenar a una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto durante los primeros 3 meses de cada año de entrenamiento. Con este enfoque, las actuaciones de Allen se volvieron más consistentes, lo que le permitió ganar 10 veces el Campeonato Mundial de 140 km de Niza, Francia. A pesar de que nunca había sido vencido en esa carrera, aún tenía una debilidad en su enfoque. No podía convertir su dominio internacional en la distancia estándar de triatlón de 51,6 km o en el triatlón de Niza de 140 km en el éxito del triatlón de Hawái de 226 km. En 6 carreras de Ironman de Hawái entre 1982 y 1988, Allen estuvo en la contienda, solo para verse reducido a caminar en algún momento de los últimos 90 minutos o 21 kilómetros de la carrera. Así, en su primera carrera, con el objetivo de terminar en el top 100, estaba en segundo lugar cuando su bicicleta sufrió una falla mecánica. En 1983 terminó en su tercer lugar después de liderar la carrera por 13 horas al comienzo de la carrera a pie. En 1984 lideraba la carrera a pie por 12 minutos, pero fue superado por Dave Scott, faltando 21 kilómetros para el final. Terminó quinto. En 1986 terminó en segundo lugar. En 1987 tenía una ventaja de 5 minutos sobre Scott, faltando 16 kilómetros para el final, nuevamente reducido a caminar. Fue superado por Scott antes de la meta, terminando nuevamente en segundo lugar. En 1988 lideró la carrera nuevamente después del segmento de ciclismo, antes de ser superado por Dave Scott en la carrera a pie, terminando en quinto lugar. Antes de la carrera de 1989, decidió cambiar su enfoque mental. Como se describe en el capítulo 8, se dio cuenta de que temía a la carrera, estoy traduciendo en vivo, y había desarrollado una mentalidad negativa hacia toda la experiencia, especialmente hacia el entorno implacable con el que se celebraba la carrera.
También había intentado ganar la carrera entrenando tan duro como pensaba que era necesario para ganar. Al darse cuenta de que esta carrera podía requerir más de lo que había estado dispuesto a dar, decidió hacer todo lo que fuera necesario para ganar. Que corrigió sus fallas quedó demostrado con sus 5 victorias consecutivas entre 1989 y 1993. Luego, en 1995, a sus 37 años, regresó para ganar la carrera por sexta vez. Al igual que Fordes, Allen se convirtió en un perfeccionista implacable. Sobre su enfoque, Paul Hurley, otro triatleta y entrenador de Pablo Newby Fraser, escribió: lo sorprendente de Mark era que cada año pensarías que retrocedería, pero siempre estaba aumentando la apuesta. La gran concepción era que se apoyaba en su práctica espiritual, pero el hecho es que siempre intentaba extraer hasta la última onza de cada rincón de su entrenamiento, siempre tratando de mejorar en cómo lo estaba haciendo. A principios de 1989, Allen fue a Queenstown, Nueva Zelanda, durante 6 semanas de entrenamiento intensivo. Lo llevó a un nuevo nivel de rendimiento. Finalmente, dijo que estaba empezando a vivir lo que iba a ser necesario para ganar la carrera. También había aprendido paciencia, la paciencia para saber que la carrera se gana solo cuando cruzas la línea de meta. En esa carrera, quizás el Ironman clásico de todos los tiempos, había competido durante 8 horas junto a otro gran triatleta del Ironman estadounidense, Dave Scott. Solo en los últimos 4 kilómetros había podido alejarse ganando por menos de 1 minuto. Esa es del famoso Iron War. Sus 4 victorias consecutivas siguientes hasta 1993 dejaron a Allen emocional y físicamente agotado. A los 35 años se retiró durante 18 meses a una existencia más retirada o tranquila en un intento de recuperar su fuerza física y emocional, con la esperanza de lograr una última victoria en el Ironman. Después de 18 meses, su cuerpo respondió y regresó para competir en el Ironman de Hawái de 1995 a los 37 años, preguntando si era demasiado viejo. Los aspectos mentales de su notable victoria en esa carrera se describen en el capítulo 8. El enfoque del entrenamiento de Allen consistía en dividir su año en 3 fases. La primera fase comenzaría en enero después de 2 meses de descanso, noviembre y diciembre, después del Ironman de Hawái, que se celebra el primer sábado de octubre más cercano a la aparición de la nueva luna. Durante la primera fase, su fase de paciencia, Allen combinaba entrenamiento aeróbico con entrenamiento de fuerza. Este periodo duraría 3 meses. Durante este tiempo, no entrenaría a una frecuencia cardíaca superior a la permitida por la fórmula de Maffeston. Abro paréntesis, la fórmula de Maffeston es 180 menos la edad del sujeto. Eso suponiendo que si yo, como en mi caso, tengo 42 años, 180 menos 42 me da 38. Eso indicaría que yo debería correr a un pulso no mayor de 138 pulsaciones por minuto. Básicamente esa es la fórmula de Maffeston. Es tener una variable dependiente, como era el pulso, con una variable independiente que es el ritmo al que corro, pedaleo o nado. Vuelvo a leer, a traducir. Durante este tiempo no entrenaría a una frecuencia cardíaca superior a la permitida por la fórmula de Maffeston, que era alrededor de 150 latidos por minuto, durante los últimos 5 años de su carrera. Durante este periodo de entrenamiento nadaba 21 kilómetros por semana, rodaba 500 kilómetros por semana y corría durante 6 horas, que eran aproximadamente 90 kilómetros por semana. Así, su tiempo total de entrenamiento de resistencia era alrededor de 27 horas por semana durante este periodo. Allen también realizaría 2 sesiones de entrenamiento de fuerza cada semana, pero siempre dejaría al menos 2 días entre sesiones. Para controlar su progreso, Allen complementaría una carrera de 8 kilómetros a su frecuencia cardíaca aeróbica máxima permitida alrededor de 150 latidos por minuto. Durante esta fase de paciencia, su ritmo promedio al correr con esa frecuencia cardíaca caería progresivamente. Quiere decir que el ritmo se haría más rápido a esa misma frecuencia cardíaca. Eso estoy traduciendo. Cuando comenzó a entrenar según el enfoque de Maffeston, su ritmo aeróbico durante la prueba eran de
4 minutos 5 por kilómetro. Durante esta fase, Allen esperaría que su velocidad de carrera a su frecuencia cardíaca aeróbica disminuyera alrededor de 3 a 4 segundos por semana. Cuando Allen se retiró en 1995, su ritmo aeróbico había mejorado a 3,19 minutos por kilómetro, como resultado de una progresión constante durante toda su carrera. Para los fisiólogos acostumbrados a informar estudios de entrenamiento humano que duran unos meses, este es un hallazgo notable, mientras que el cuerpo humano puede seguir adaptándose durante 10 años o más a la forma de entrenamiento prolongado e intensivo realizado por Allen. Paréntesis, antes de seguir traduciendo. Lo que está tratando de decir el texto, y vamos a encontrar una similitud muy grande, es que durante 3 meses Mark Allen se dedicaba a hacer trabajo aeróbico enfocado en sostener un pulso a través de la fórmula que ya habíamos explicado, 180 menos la edad, en la cual él esperaba, no sé bajo qué conceptos él esperaba eso, seguramente su propia experiencia, que su ritmo fuera mejorando entre 3 a 4 segundos por kilómetro por semana a esa misma frecuencia cardíaca. Por eso informa que cuando él comienza su carrera profesional o cuando comienza a entrenar con este método, él corría 4 o 5 el kilómetro y terminó corriendo a 3,19 el kilómetro en forma aeróbica, o sea, al pulso objetivo. Y esto es interesante porque la cantidad, que yo lo he defendido siempre, esto nunca tiene límites. La cantidad siempre la puede mejorar. Por eso el texto informa que los fisiólogos se encuentran sorprendidos cuando encuentran estudios longitudinales de más de 10 años donde el sujeto sigue todavía mejorando y perfeccionando su calidad aeróbica. Sigo traduciendo el texto original. Terminaría su fase de paciencia cuando cualquiera de los siguientes hechos ocurriera. Su velocidad durante la carrera aeróbica de 8 kilómetros ya no mejorara o, de hecho, estuviera empeorando, lo que indicaba que ya no se estaba adaptando al entrenamiento aeróbico, o faltaran unas 5 o 6 semanas para la primera carrera de la temporada, generalmente un triatlón de distancia estándar. Vuelvo a abrir un paréntesis. En el libro de Maffeston, que se llama Enciclopedia del Entrenamiento Aeróbico, él propone el MAP test, que es correr 8 kilómetros a mi frecuencia cardíaca objetivo y ver cada kilómetro cómo fue ocurriendo el ritmo. Para que yo considere que voy mejorando, por lo menos 1 o 2 de esos kilómetros tuvo que haber sido más rápido en comparación a la prueba anterior, siempre habiendo sostenido la misma frecuencia cardíaca. Entonces, lo que Allen decía era lo siguiente. Él hacía el test y cuando veía que su ritmo aeróbico no mejoraba o empeoraba, él sentía que tenía que pasar a la siguiente fase porque su organismo ya no se estaba adaptando al tipo de entrenamiento suave y lento. Vuelvo al texto original. Durante la segunda fase de su entrenamiento, la fase de trabajo de velocidad, Allen reduciría ligeramente su entrenamiento, pero añadiría 2 sesiones de velocidad, una en bicicleta y una sesión de fartlek en carrera. Como resultado, su volumen de entrenamiento durante este periodo incluía nadar 18,5 km por semana, andar en bicicleta 480 km por semana y correr 8 horas por semana. Allen aconsejaba que cuando era joven, presumiblemente, se traduce así, menor de 30 años, podía completar de 10 a 12 semanas este tipo de entrenamiento. Estamos hablando de la fase de velocidad. A medida que envejecía, encontró más difícil mantener este volumen de entrenamiento durante tanto tiempo. A sus 37 años podía mantener este entrenamiento durante 6 semanas. Predice que esto se reduciría a 5 semanas para atletas mayores de 40 años y a ninguna para atletas mayores de 50 años. Al final de la fase anterior, Allen juzgaría si había obtenido todos los beneficios de este programa de entrenamiento cuando su ritmo de carrera a su frecuencia cardíaca aeróbica objetivo se estabilizara. Escribió que la clave está en observar una desaceleración en tu ritmo a tu frecuencia cardíaca máxima aeróbica. Cuando esto sucede, es hora de volver a tu fase de construcción de base. Eso es muy sutil, pero si tu frecuencia cardíaca comienza a subir para un esfuerzo dado en los entrenamientos, sabes que estás al límite. Simplemente descansar no te ayudará. Tienes que modificar tu entrenamiento.
Con esto, Allen está indicando lo siguiente. En su fase de velocidad, cuando hacía trabajos de Farlek o trabajos estándar, si la frecuencia cardíaca o sobre los trabajos sobre las fases de carrera estable, cuando la frecuencia cardíaca comenzaba a subir más de lo que había logrado en su fase de paciencia, esos 3 meses de paciencia que había desarrollado, él hacía un paso hacia atrás y volvía a su fase de paciencia porque se daba cuenta que estaba perdiendo la calidad aeróbica. Y en su visión no alcanzaba solamente con descansar, había que modificar el entrenamiento para volver a perfeccionar la base. Así estuvimos en la fase de velocidad. Vuelvo al texto original. Allen señalaba que muchos otros atletas probablemente intentarían entrenar a través de este estancamiento en un intento por alcanzar un nivel de aptitud superior ilusorio. Pero Allen enfatizaba en que esto fallaría, ya que continuar entrenando cuando las adaptaciones de tu cuerpo se han estabilizado solo conducirá al agotamiento mental, el sobreentrenamiento, las lesiones y un rendimiento por debajo de lo óptimo el día de la carrera. Cuando esto sucede, el consejo de Allen es: si estás agotado, pon una gran R de de descanso en tu diario de entrenamiento y ciérralo y guárdalo. Más bien sal a jugar. A medida que ha envejecido y por lo tanto no puede mantener esta fase de entrenamiento durante tanto tiempo como antes, pasa unas semanas de entrenamiento de recuperación. Tal vez incluso incluye una semana completa de descanso, en julio y a principios de agosto. Durante este periodo no hace entrenamientos de velocidad, sino que vuelve a entrenar para que no se eleve la frecuencia cardíaca por encima de 150 latidos por minuto. 8 semanas antes del Ironman de Hawái, Allen comienza la fase de empuje de su entrenamiento. Esto consiste en 4 semanas intensas de entrenamiento y una reducción gradual de las últimas 4 semanas. Durante este tiempo, Allen no compite en absoluto. Este periodo de entrenamiento es, en mi opinión, el entrenamiento más exigente registrado por cualquier atleta humano moderno, superando incluso el de los keniatas. Durante su semana de entrenamiento más intensa, Allen nadará 28 kilómetros, 8 horas, andará en bicicleta aproximadamente 800 kilómetros, 22 horas y correrá durante otras 8 horas, por un tiempo total de entrenamiento de 38 horas, equivalente a las horas que muchos de nosotros pasamos en el trabajo durante una semana laboral de 5 días. Para desarrollar tanto la velocidad como la resistencia, Allen vuelve a realizar intervalos largos de hasta 20 minutos tanto en ciclismo como en carrera durante sus largos paseos o carreras largas y carreras a pie largas. Durante su periodo de reducción gradual de 4 semanas, Allen reduce progresivamente la distancia de ciclismo a 160 km por semana, de modo que en la última semana de su reducción gradual, que incluye la distancia recorrida durante el Ironman, solo anda en bicicleta 240 km. Esto significa que solo anda en bicicleta 60 km en los últimos 6 días antes del Ironman. Reduce la distancia de carrera semanal en 24 por semana y solo corre 16 km en los últimos 6 días antes del Ironman. Otros consejos ofrecidos por él incluyen lo siguiente. Los entrenamientos clave cada semana durante la fase de trabajo de velocidad y empuje son los 2 entrenamientos de larga distancia y los 2 entrenamientos de velocidad, uno en el ciclismo y otro en la carrera. Todo el entrenamiento se construye en torno a estos entrenamientos. Abro paréntesis, no es nada que no ocurra en el día de hoy. Todos los entrenamientos del ciclo de la semana o todos los entrenamientos alrededor del microciclo se construyen alrededor de las sesiones clave. Vuelvo al texto. Durante la fase de trabajo de velocidad, solo se debe asignar una o preferiblemente 2, pero ciertamente no más, sesiones de entrenamiento de velocidad total. Su carrera más larga antes del Ironman siempre fue 5 semanas antes de la carrera, y su ciclismo más largo 4 semanas antes de la carrera. Su sesión de velocidad más dura fue 3 semanas antes de la carrera durante el periodo de reducción gradual. Para sus carreras largas, comenzaría con 1 hora y luego aumentaría de manera escalonada 10 minutos cada 2 semanas.
volviendo a la duración de la carrera 2 semanas antes de la semana intermedia. Así, a ver, lo traduje bien, antes de la semana intermedia. Así, la duración de las 7 carreras largas consecutivas serían 60 kilómetros, supongamos que es un fondo de domingo, 60 kilómetros, o 60 minutos, perdón, 70 minutos, 60 minutos, 80 minutos, 70 minutos, 90 minutos, 80 minutos. Después de 15 semanas, esto aumentaría a las carreras largas hasta 150 minutos que Allen mantendría durante la fase de trabajo de velocidad y empuje. Es decir, progresivamente va desde los 60 hasta llegar a los 150 minutos en bloques de 2 semanas y después de ahí ya lo sostiene y no lo baja más. En una conversación que tuve con él en Finlandia, estamos hablando del autor que escribió el libro, que es Tim Noakes, Allen añadió que la clave de su longevidad eran los 3 meses suaves de entrenamiento aeróbico en la fase de paciencia. Sus creencias es que una vez que comienzas el entrenamiento de velocidad, el cuerpo entra en un estado acelerado y se desgasta, ya que no puede dormir adecuadamente y recuperarse durante largos periodos. Así, en su opinión, el entrenamiento intensivo produce un efecto acumulativo de fatiga, que no se debe únicamente al entrenamiento real realizado, sino también a un efecto residual que actúa durante el periodo de recuperación entre las sesiones de entrenamiento. En respuesta a mi pregunta de por qué más triatletas no siguen sus métodos que claramente han demostrado ser efectivos, Allen respondió que muchos atletas tienen demasiado ego, no pueden esperar para rendir bien y no aceptarán las ideas que nadie más les entregue. Muy bien, el siguiente texto que leí, el texto que acabo de leer, sacado del libro Lord of Running, escrito por Timothy Noakes, es un fragmento del segmento Aprendiendo de los expertos, donde se describe el sistema de entrenamiento de Mark Allen, 6 veces campeón de Ironman mundial, más el campeón de la triple corona en el año 1993. Presten atención a lo siguiente, en este concepto que nos va a servir para la segunda parte de este podcast. Él le da mucho peso al entrenamiento aeróbico suave, mucho peso, hasta un momento que el entrenamiento aeróbico suave no genera más adaptaciones. Ahí pasa una fase de velocidad, en donde hay una sesión de velocidad en el ciclismo y en el atletismo que intentan romper la barrera de velocidad, el esquema de velocidad estable. Si nota que su frecuencia cardíaca cae, vuelve a subir en los trabajos estables durante la fase de velocidad, vuelve hacia atrás y vuelve a hacer trabajos aeróbicos suaves. Serían, como en la teoría moderna del entrenamiento, mini bloques aeróbicos para volver a recuperar la capacidad aeróbica o estabilizar la base. Y después pasa a una fase de empuje, donde hace todo mucho y muy fuerte. Y donde los intervalos pasan a ser cada vez más largos. Si uno analiza todo el ciclo de entrenamiento de Mark Allen, es un ciclo que responde a la teoría del entrenamiento de los deportes de endurance perfectamente. Hay una fase extensiva y una fase progresivamente cada vez más intensiva, cerrando con una fase extensiva e intensiva al mismo tiempo, que va teniendo una caída gradual las últimas 4 semanas de entrenamiento. Muy importante lo que dice Mark Allen en fase de velocidad, que cuando él tenía menos de 30 años se daba cuenta que podía soportar la fase de velocidad, o sea, la segunda parte del ciclo, durante 12 semanas, pero a medida que fue creciendo no lo pudo soportar más de 6 semanas, que en su opinión, una persona de 40 años no podría soportar más de 6 semanas de la fase de velocidad, y una persona de 50 años no debería o no soportaría la fase de velocidad correspondientemente. O sea que habría que sacar mucho hincapié del entrenamiento aeróbico. Si bien esta es un sistema, un método, y ustedes pueden encontrar una entrevista que yo mismo tuve con Mark Allen en mi canal de YouTube y muchas charlas en privado que he tenido con él hablando sobre sus sistemas de entrenamiento, creo que estas formas tengan en cuenta la historia que les conté hoy, y les pido disculpas si ha habido algunos errores en lo que he dicho, porque fui traduciendo del texto original simultáneamente para tratar de mantener la calidad de lo que el autor escribió. Tengan en cuenta que se pueden sacar muchas enseñanzas de esta historia,
y que hoy día contamos con muchos recursos, como por ejemplo el Power Heart Rate o el Speed Heart Rate, que es la desviación cardíaca estándar o el drift cardiovascular que se produce, y de esa forma podemos encontrar un millón de correlaciones entre el entrenamiento y la mejora aeróbica. Yo mismo he querido, he intentado tratar de aplicar este sistema en mis atletas, y prácticamente para sostener ese pulso que marcaba la fórmula tenían que caminar porque empezaban a correr y no funcionaba. Entonces me pegué muchas veces contra la pared intentando trabajar con este método. Fíjense que este método a marca lenta también funcionó porque el volumen que él cubrió fue muy alto, realmente fue un volumen muy alto, como pocas veces se ha visto. Entonces, el hecho de que haya una mejora de 3 o 4 segundos por semana con su sistema es bastante relativo en función a la persona que era Mark Allen y al volumen que él frecuentaba. Que es muy raro que los atletas amateurs, por más que entrenen en forma profesional, tengan ese tiempo para poder entrenar. Imagínense que entre 36, 35 y 38 horas semanales son muchas horas de entrenamiento, muchísimas horas de entrenamiento. Y a mi punto de vista, hay que situarse en el tiempo que este sistema se dio, que fue entre los 80 y principios de los 90. Hoy día Mark Allen no podría ser campeón o poder ganar la triple corona de esa forma porque los ritmos y el profesionalismo que hay en el triatlón hoy día ha cambiado muchísimo, el deporte ha evolucionado muchísimo. Bajo mi óptica, que son uno de los argumentos que voy a dar en la tercera parte de este podcast, de este capítulo en realidad, es que a Allen le faltó mucho trabajo de sprint o de técnica de velocidad. Y después voy a argumentar por qué yo digo esto. Pero bueno, más allá de lo que acabo de decir ahora, es una historia muy importante. Yo les aconsejo que vean el video en YouTube, pongan el Iron World porque es muy interesante y se puede aprender mucho. Y nos deja muchas enseñanzas de la importancia de la construcción del sistema de base y de la construcción de la base a lo largo de más de 10 años. Así que bueno, los espero en la segunda parte de este capítulo y espero que hayan disfrutado de la historia como la disfruté yo y como siempre la disfruto cada vez que la leo. Cuídense y gracias por estar ahí. If I had a drink, I'll drink it. If I had a drug, I'd take it. Do anything to feel away the pain I feel right now. It's a mild December 31. There's no cries heart into floated heart, but it can compare to tears pictured by forbidden lovers again. One more time before we fade away and turn the page. One last time with a final kiss. Remember this 12:31. I'm the one who sits alone. It's my fault, I can't on my own
See, I'm broken down and bleeding from that 6-month scalp we peel away tonight. Oh, more time before we fade away and turn the page of one last time. When I find a case, remember this book. And I hear this sound, this one song will fade at last, and I will see no more. So just let me go. If I had a drink, I'd drink it. If I had a drug, I'd take it. Do anything to peel away the pain that I feel right now. Right now, I would do anything. I would do anything right now. Just give me lost time for you. Just give me